con el contenido de la opción de la mañana a las 7:29 minutos. Hoy es martes 10 de agosto y antes de la pausa anunciamos con mucho cariño al señor Héctor Guzmán, que es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y de inmediato, don Héctor, en Santiago están en sintonía y dice, Héctor, salúdeme a don Héctor Guzmán de parte de Tony Barona y Juan Cerda, que somos coordinadores del PRD en Santiago. Es cierto. Así que yo cumplí con darle el mensaje. Usted ya conoce al profesor William Capellán, al señor Johnny Vázquez, que es nuestro garrote de San Juan, y Patricia Pérez Díaz, aquí una servidora. Bienvenido a la opción de la mañana. Buenos días a usted y a todos los amigos televidentes y oyentes, y en especial a Rosa. A que Rosa tengo aquí Galán, a la derecha. mi amor. Pues aquí hay dos damas, Pero claro. Y saludar a los santiagueros, en especial a los compañeros ¿Es la que Tony, sí? que me está y Barona, que nos están oyendo aquí, Ah, y pues viendo qué bueno. Un también. Qué saludo bueno. para ellos. Mire, esto yo quiero comenzar. Ajá. Mire, en los años 70, Ay, se fue atrás. cuando, tranquilo Johnny, tranquilo. Johnny, tú estabas jovencito, pero estaba ahí. No, eso no era gente todavía. En los años 70, Estaba en Juan de Herrera sí, todavía. sí. En los años 80, Ay, se fue. cuando yo veía el hacho prendido, yo lloraba de la Oh, emoción. ¿y por qué? De la emoción que me producía la esperanza en este país. Es cierto. Yo lloraba. Cuando eran esas manifestaciones en el puente de la 17, en la cabeza del puente de la 17, que la Albertoma por ahí no se Eran podía otros caminar. tiempos. ¿Cuál tú vivías por ahí, por la parte No, alta? no, yo iba Él a las era concentraciones de PRDista, Peña Y Gómez. los famosos bloques de la dignidad nacional. Yo puedo hablar o Johnny me va a dejar hablar, Sí, porque él no te quiere. Ay, Él te Dios deja mío. hablar. Mire, yo nunca fui PRDista, pero un simpatizante loco por el PRD y por Peña Gómez. Y de don Antonio ni se diga. Y viendo ahora el hacho, que creo que hay que echarle gas para que prenda, como una lámpara humeadora. Héctor, ¿qué vamos a hacer? Digo, vamos como dominicanos, Sí. por la historia que significa el PRD. ¿Qué vamos a hacer para que el PRD vuelva a ese sitial, si es posible históricamente hablando, que eso suceda? Bueno, nosotros pudiéramos decirte qué estamos haciendo, porque nosotros Ok, tenemos ok. ese gran desafío que tú señalas, William, no hay duda, de hacer del PRD un instrumento del país y de la democracia, como ha sido en sus mejores Su tiempos. historia. Y sus mejores tiempos, además, que tiene la moral para poder hablar de eso. Nosotros estamos en este momento, como que hablando de organizando la casa, en función de la nueva realidad que tenemos. Y con una apertura, sobre todo a jóvenes y a mujeres que tienen interés en participar de la política. Con una visión siguiente, mira, es hacer de un partido que abrace causa de la población, porque eso era lo que caracterizaba al PRD antes, que era la voz, yo diría, la representación de la lucha del pueblo dominicano. Así era. Y bajo esa línea política nosotros estamos trabajando en organizar el PRD internamente, primero lo que es la estructura partidaria, abriéndola. Claro, acorde con los nuevos tiempos. Nosotros estamos instalando toda una plataforma tecnológica que nos permita tener un partido moderno, no solo en conexiones con la sociedad a través de las redes, sino también en la organización interna misma. Y determinando en cada lugar, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a Santiago a la reorganización del PRD, me han asignado esa provincia, y lo que estamos es viendo los dirigentes que tenemos, con quién contamos, quiénes están dispuestos a trabajar y abrir para que otras personas de la sociedad, inclusive líderes sociales, religiosos, comunitarios, que quieran trabajar en la política e inclusive canalizar aspiraciones. Porque una de las cosas importantes en esta época es que tú tienes que buscar líderes comprometidos socialmente para que puedan acceder a los cargos, aspirar a regidores, a diputados, a senadores, pero líderes comprometidos, porque no es una persona que venga nuevo, como diríamos nosotros, porque en la viña del Señor hay de todo. No es simplemente que venga una persona a participar de política y que te resulte ser como algunos de los diputados que hemos visto ahora, que han terminado siendo identificados en labores de narcotráfico. Tenemos que buscar jóvenes y personas comprometidos socialmente con el pueblo dominicano. Y estamos en esa labor, William. Nosotros hemos iniciado esa labor. Precisamente hoy, en la tarde, a las 4:30, va para Santo Domingo Norte el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, junto a una comitiva. A las 4:30. A las 4:30 de la ¿A dónde? tarde. ¿A dónde? Santo Domingo Norte, al municipio de Santo Domingo Norte. A A una reunión, encuentro con los dirigentes de ese municipio. A orientarles sobre el trabajo, a predicarles estas cosas que yo estoy diciendo y sobre todo a orientarlo sobre la reorganización interna. Porque recuérdate que ahora tenemos una ley de partido. Ahora los partidos no estamos como chivos sin ley. Tenemos una ley. Y la ley te manda a adecuar los organismos partidarios. Es decir, si yo tengo un comité municipal en Santo Domingo Norte, yo tengo una matrícula de dirigentes, pasó un proceso electoral, quiénes de esos dirigentes se quedaron, quiénes no, quiénes se han muerto, quiénes han renunciado. Tú tienes entonces esa vacante que completarla
y depositar ante la Junta lo que es tu nómina de dirigente, o vamos a decir tu matrícula de dirigente en cada municipio, en cada distrito, a nivel nacional y en el exterior. Entonces estamos en esa labor que hemos trazado este año para organizar la casa internamente. Y entonces el año que viene, que es el 22, nosotros lo vamos a hacer para masificar, para una labor masiva de apertura del PRD, porque el 2023, y esto es un programa que te lo establece la ley de partido, viene la escogencia de candidatos y a nosotros nos toca la escogencia de una nueva dirección política. Es decir, tenemos dos grandes compromisos en el 23, que es escoger una nueva dirección del partido y al mismo tiempo escoger los candidatos desde julio hasta octubre del 23. Esa es la labor para entonces entrar en elecciones, que vienen separadas. En febrero las municipales y ya sabemos que en mayo viene. O sea, todo ese calendario lo estamos aplicando con esa visión. Nosotros tenemos un PRD abierto, pero abierto hacia un liderazgo comprometido socialmente, que pueda asumir posiciones en defensa de la sociedad, porque en política hay gente que trabaja y que se pasa 4 años, 20 años para aspirar a un empleo público. Esa no es la misión de un político. Usted ha mencionado como creo que 3 veces ya liderazgo comprometido socialmente. Y correcto. Ya este gobierno va a cumplir el próximo 16 de agosto 1 año en el poder. Sí. El PRM, del cual se desprendió del Partido Revolucionario Dominicano. Usted, por favor, corríjame, porque yo todavía como que los siento tímidos. No he visto acciones por parte del PRD justamente haciendo énfasis en ese liderazgo comprometido socialmente. Está el tema de que los productos de primera necesidad han incrementado de precios, hay situaciones con la pandemia, o sea, hay corrupción también en este mismo gobierno que tímidamente han sido separados de los cargos, pero no los vemos todavía traducidos a la acción de la justicia. Y yo no he visto que el PRD ha dicho esta boca es mía. Si no es así, por favor, corríjame. Mira, nosotros, desde que el gobierno se sentó ahí, nosotros asumimos una posición ante el gobierno. Sabemos que es en medio de una crisis, no creada por el gobierno, la pandemia, en que el país está sumido y el mundo por esta pandemia. Y asumimos la posición de llevar a una oposición constructiva. Y en esa dirección hemos actuado con el gobierno. O sea, nosotros tenemos que a lo interno organizarnos y al mismo tiempo hacer oposición. ¿Cuál es la oposición? Constructiva. ¿En qué sentido? Desde el primer día nosotros, inclusive a mí me tocó ir a una reunión con el presidente Luis Abinader donde estábamos varios partidos y a mí me designaron para exponer el nombre del PRD. Y nosotros les expusimos al presidente Luis Abinader la disposición del PRD a colaborar en todo lo que convenga al país para enfrentar esa pandemia. Inclusive le dijimos ahí presente que la experiencia que había tenido en la Cancillería el presidente de nuestro partido, Miguel Vargas Maldonado, en esos contactos a nivel internacional en medio de la pandemia, porque fue el gobierno anterior que le tomó el inicio de la pandemia, que estaba en disposición de colaborar en eso. Las relaciones con China fueron relaciones que se establecieron, oigan bien, primero por la relación del PRD con el Partido Comunista China, porque pertenecen a la Internacional Socialista. Y eso facilitó que el gobierno anterior pudiera lograr esas relaciones con China Popular. Y fue la relación de nuestro presidente a través de eventos de la Internacional Socialista donde se comenzaron a gestionar esa relación. Y culminó con el respaldo del presidente Danilo Medina a través de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado para establecer esas relaciones con China. Y en esa labor seguimos nosotros en contacto con los aliados chinos para que continuaran colaborando y apoyando a la República Dominicana, aún en este gobierno, en esa lucha. O sea, hemos mantenido esa línea de plantear un tema y plantear soluciones. Hemos dicho también que en medio de esta crisis nosotros hemos observado al presidente de la República y a su equipo de gobierno que ellos tienen que aterrizar, que entender que están manejando una crisis, que el gobierno luce aéreo en muchas de las cosas, que tú no ves un plan claro de enfrentar la crisis. Todo esto que estamos viendo ahora, lo que tiene que ver, que son los temas fundamentales que la población está sintiendo. Todas las encuestas que yo he estado viendo en estas últimas semanas de evaluación del año gestión, te están hablando de que la gente, su principal problema ahora mismo es el costo de la canasta familiar. Ese es lo que está número 1. Te sigue el tema, vamos a decir, del empleo. Te sigue el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, la gente está enfocada en problemas que le están dando, vamos a decir, en carne viva. Tú podrás explicar todo lo que tú quieras de por qué está pasando eso, pero la población lo que necesita es solucionar esos problemas. Mira, hay un encarecimiento de los servicios básicos. El tema de la luz, el tema del agua potable, el tema de la educación, los precios de la medicina, los precios de la comida. Eso es lo que la población está sintiendo ahora. Y cuando tú comparas esa situación que está viviendo la población en sus condiciones de vida,
No le venga con razonamiento de que yo encontré, que yo recibí. No, no es eso. La gente quiere que tú le resuelvas el problema porque fue lo que tú le prometiste. Entonces, en contraste con eso, tú ves una carrera sin freno, sin explicación de endeudamiento, que tú dirás, pero y todo ese dinero que se ha tomado prestado, al pueblo no se le ha explicado la política de endeudamiento. Yo estaba viendo las estadísticas, oigan este dato que yo le voy a dar. Cuando el gobierno de Luis Abinader se sentó ahí el 16 de agosto, las reservas en el Banco Central en dólares eran de 7.000 millones de dólares. A junio de este año, el Banco Central da a conocer la cifra que las reservas en dólares son de 12.600 millones de dólares, es decir, más de 5.000 millones de dólares más en reserva en junio. O sea, tú dirás, y todo ese dinero en el Banco Central y la población padeciendo una crisis como esta. Hoy mismo anuncia el gobierno un préstamo de 300 millones de dólares más que dice que es para el presupuesto, pero así no es. Tú tienes que explicarle a este país cuál es la política de endeudamiento. Anoche hablaba yo con unos economistas del equipo de nosotros, del PRD, que estamos analizando la gestión de gobierno. Y yo les decía, ustedes pueden determinarme a mí qué cantidad de dólares de los que están depositados en el Banco Central como reserva pertenecen a préstamos que no se hayan ejecutado. Yo quiero saber, porque el gobernador del Banco Central dice que las reservas han aumentado porque las remesas han aumentado. Claro. Entonces, 6.000 millones. Entonces, si ahí está el dinero de la remesa, yo me pregunto, y está el dinero de los préstamos, yo me pregunto, hoy las exportaciones, hoy la inversión extranjera, ¿qué ha pasado? O sea, son cosas que el pueblo necesita explicación y transparencia. O sea, que se desglose eso, ¿verdad? Claro, la política de endeudamiento, tú no puedes coger prestado por coger prestado. No tiene que haber un objetivo. Tú tienes que tener, mire, yo siempre lo aprendí eso, Johnny, de mi líder con el que yo aprendí de economía, que en paz descanse, Jacobo Maluta, que él decía, endeudarse no es malo. Lo que tú tienes que saber es para qué tú tomas ese dinero y que ese dinero a su vez genere para pagarse. O sea, si yo cojo 100 millones de dólares, yo tengo que tratar de que sea una inversión, que esos 100 millones de dólares por lo menos me generen 200 para que se paguen. Y que te quede. Y que te quede, porque Claro. si no, no tiene sentido. Planteaba el dinero inorgánico, que lo usa Estados Unidos. Claro, el que más habla emite. disparate, que más emite dinero inorgánico. Estados Unidos. Jacobo Maluta entendía que cuando la economía estaba deprimida, como está ahora, Exactamente. falta de circulante, había que poner a circular el peso. Pero en este caso, si tú coges dinero prestado, tú tienes que invertirlo en una actividad que genere su pago. Claro. Pero eso hay que explicarlo, porque yo me pregunto, hoy oía yo los 300 millones de dólares y te dice de que para el presupuesto. ¿Pero para el presupuesto en qué? O sea, tú no puedes llevar 14 mil. Sobre todo porque se aprobó la semana pasada el presupuesto suplementario. Y no, pero además aprobaron 300 millones más de dólares en el banco, en el Congreso. Y ahora tú estás hablando de que el Poder Ejecutivo va a remitir otro préstamo de 300 millones. O sea, tú no puedes llevar. Ayer. Oye, vamos a llegar casi, en este año de gestión, vamos a llegar casi a 15 mil millones de dólares. ¿Para qué? ¿En qué? ¿Cómo vamos a...? O sea, tú tienes que explicarle oye el término que yo digo, la política de este gobierno en materia de endeudamiento tiene que ser explicada con transparencia al país. El gobernador del Banco Central, que a mí me ha llamado la atención en esta gestión, ese señor habla toda la semana. ¿Ustedes han notado eso? Toda la semana. Él no lo hacía antes eso. No lo hacía. Y yo como político que veo más allá. Publica, porque ahí hay un comunicado del Banco Central. Yo como político que veo más allá, me llama la atención el activismo del gobernador del Banco Central, de dar rueda de prensa y declaraciones toda la semana. Entonces yo me pregunto, ¿esa política de endeudamiento cuenta con la anuencia del gobernador del Banco Central? Me pregunto yo. Pero debe ser. Yo hago esa pregunta. Segundo, la reserva que yo acabo de explicarle, que este gobierno la encontró en 7.000 millones de dólares y ahora en junio estaban en más de 12.600 millones de dólares. Es mucho dinero. Pero venga acá, hermano. En una crisis como la que tenemos. Entonces, y sigue este festival de endeudamiento, más de 14 mil millones de dólares. ¿No merece el país una explicación de eso? Pero claro. No merece. Héctor, yo quiero... Y yo creo que ese tipo... Pero aquí, Patricia, tú ves, ese tipo... Pero aquí... Fíjate, Patricia, cómo nosotros estamos haciendo ese y agarrémonos, tipo de oposición. Agarrémonos en enero, porque viene la reforma fiscal, que yo he planteado lo siguiente. ¿Y tú crees que eso hay condiciones para eso? No, hay que aplicarla, porque lo correctivo de la... Porque siempre se habla de reforma fiscal integral. Ahora usan esa palabra. Una especie de dormilona. Sí. Pero mira, el ITEVI está en un 18%, eso no puede ser. Está el anticipo, el 5% del anticipo a la venta bruta.
son impuestos que fueron en un momento determinado. Ya esa crisis no existe. Ese tipo de crisis no existe. Por lo tanto, el gobierno tendrá que ver cómo va a reajustar los impuestos, sobre todo porque la gente, hay una espiral inflacionaria y además hay un festival de aumentos de precios. Pero mira, Johnny, los estudios que se han hecho, te voy a dar 2 datos. Lo primero es que el gobierno tiene encuestas, donde ha encuestado al país sobre una reforma fiscal, que la gente entiende que nuevos impuestos. Oh, claro. Tú le podrás explicar. Hay que ser la cultura. Tú le podrás explicar todo lo que tú quieras, pero la historia que el país ha vivido es que cada vez que hay una reforma es más impuestos. Más impuestos. Y eso es lo que la gente tiene en la cabeza. Más del 90% se opone a eso de la población. Y son encuestas que la tiene el gobierno. Y todo el liderazgo político la tiene. Lo primero es eso. Lo segundo es, Johnny, que la población entiende en este momento que su capacidad de compra se ha disminuido. O sea, nosotros tenemos una situación de encarecimiento, de alza en productos como los alimentos, como las medicinas, los servicios básicos. Entonces, y hay un deterioro de muchos de esos servicios. Entonces, ante una situación, es decir, la incapacidad de la población cada vez más para poder adquirir sus alimentos, su medicina, ¿cómo tú le vas a hablar de impuestos ahora? Sí. ¿Quién va a pagar los impuestos? Tú sabes, tú no te diste cuenta que todos esos programas sociales que en medio de la pandemia teníamos nosotros, el PATI, el Fase 1, todo eso se eliminó. No, y colapsaron. Y el desempleo ha sido la pequeña y mediana empresa, y siendo oficina de abogados y de profesionales, todo eso ha cerrado. Sí. ¿Por qué no han tenido respaldo? Entonces, ante un cuadro así, yo ayer hablaba con un grupo de los economistas y analizábamos. Nosotros estábamos en un cuadro delicado que tenemos que evitar una desestabilización de la paz social. Y eso, por eso que nosotros decimos, el gobierno cumple un año, que yo le llamo el novicial, le dicen en el campo. O sea, tu primer año es para aprender, porque a gobernar nada más se aprende, gobernando. Entonces, tu primer año, y sobre todo ahí que hay muchos que nunca habían administrado no habían sido ni mensajeros de una institución pública, no conocen el Estado. Su primer año es aprendiendo, pero ya está bueno de aprendizaje, de aquí para allá de decisiones. Entonces, en una situación como esa, al segundo año que el gobierno va a entrar, se requiere de enfocar un gobierno a esos temas que yo estoy diciendo, que son temas de tipo social delicados. Don Héctor, estamos conversando con el señor Héctor Guzmán, que es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno Dominicano. Voy a hacerle dos preguntas que pueden resultar incómodas para usted, pero yo sé que usted es una persona que su rostro me denota que sabe batear, la verdad que sí, como decimos así. Y que se cuadra bien. En buen dominicano. Mire, estuve buscando una información. En septiembre del año pasado, cuando el gobierno del PRM tenía aproximadamente un mes instalado, la Cancillería emitió una nota de prensa en la que establecía que unas 292 personas fueron desvinculadas de esta institución y que con esto se estaban ahorrando unos 18 millones de pesos mensualmente. Y que esas 299 personas no iban a trabajar, que eran prácticamente botellas, básicamente echando un cubo de eso que la gente sabe el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que era el canciller antes de que entrara el PRM. Entonces, a veces hay quienes, tienen un sentimiento muy negativo hacia el PRD, porque primero entienden que siendo un partido, ¿verdad?, de masas, se convirtió en un partido otrora de masas, luego un partido bisagra, que lo disminuyó a su mínima expresión y que para colmo entonces le fue pésimo en las elecciones del pasado 5 de julio y ni se diga en las elecciones municipales. Entonces, me gustaría saber, ustedes cómo van a hacer como para levantar la moral. Ustedes dicen que están reorganizando la casa, que quieren hacer una oposición constructiva, eso está perfecto. Pero en las elecciones del 2024, sé que están trabajando en ese proyecto político también. Sí. ¿Cómo hacer para quitarse como todas esas cosas, esos recuerdos que miles de dominicanos sienten por el PRD, pero ese sentimiento negativo es que impera y cuando se habla de PRD automáticamente comienzan incluso hasta a usar palabras obscenas porque entienden que algo que es histórico, que le pertenecía a todos los dominicanos, el señor Miguel Vargas Maldonado, en este caso, que es la figura, pues básicamente lo destruyó. Mira, la verdad es que en cuanto al Miguel Vargas canciller, en todas las mediciones que tú haces, lo hace este gobierno, lo hace el gobierno anterior, figura como el mejor funcionario en la Cancillería que ha tenido este país. No lo digo yo, no. Está dicho por organismos internacionales y encuestas que se han hecho. O sea, la labor de canciller de Miguel Vargas Maldonado es inigualable de lo que ha pasado por ahí.
y yo creo que es muy difícil pase un canciller, porque él tuvo una ventaja, que es su vinculación a la Internacional Socialista, y dedicó más del 75% de su tiempo a la labor de canciller, es decir, a la labor de gobierno. Y ahí están sus logros. Y digo con esto porque cuando Miguel Vargas llegó ahí como canciller, él hizo un diagnóstico de la nómina de la Cancillería. Esa gestión está muy clara. Ahí no hay ningún problema. Que saquen a relucir, porque ahí hay una serie de designaciones de gente y de evaluación de la nómina que no es de la gestión de Miguel Vargas Maldonado. Date cuenta que en la Cancillería quien nombra es el presidente de la República, no es el canciller, ¿eh? Entonces, ahí esas cosas están claras y en su momento lo vamos a poner claro cuando alguien intente osar cuestionar esa administración, porque nosotros tenemos toda la documentación y eso lo hablaba yo con el mismo presidente del partido. Fueron poca la gente que él pudo designar ahí de su partido. De la gente ¿Qué? Sí, para que lo sepan. No, de varias gestiones, de varias gestiones. La gente de Leonel, por ejemplo, yo de conozco todo. Oye, todos los sanjuaneros que estaban fíjate que este canciller cuando comenzó desvinculando gente de Pueblo Viejo y lo vinculó otra vez. ¿Ustedes no se dieron cuenta? En varias ocasiones. Porque cuando se dieron cuenta que estaban afectando gente que vienen de gestiones anteriores. Desde cuando Balaguer, para que estemos claros. Para que estemos claros. O sea, el manejo de la nómina de la Cancillería, en su tiempo lo podemos discutir, porque eso no es tan fácil como estáis queriendo decir. No, que el canciller, espérate. Ahí está un mensaje. Botella por pipa, que eso fue Miguel Vargas que la nombró. Pero que lo averigüe, que lo vamos a plantear para que tú veas. Ahora, lo que tú puedes estar seguro, que aparte de ese tema que se quiso traer, la gestión como canciller mejor valorada en este país es la de Miguel Vargas Maldonado. No te lo digo yo, no. Pregunte y haga una encuesta. Lo primero, eso. Lo segundo, con relación al PRD de colocarse en su posición. Mira, cuando yo salí con Hipólito Mejía, que teníamos un 2% nada más, fui yo que salí con Hipólito Mejía, y venía a los programas donde ustedes y yo ni compañía. ¿En el 2012? Sí, para el 2012. Para el 2012. Cuando salimos en el 2004, yo venía a los programas aquí y me decían, pues tú estás loco esto. Y yo, loco, yo sé por qué lo estoy haciendo. Me decían a mí, tú, donde quiera que yo me decía, pero eso no mate en la cabeza tuya, esto, que Hipólito vaya a ser candidato. Y mire cómo pasó en el 2012. Y ahora con el PRM, mire, si hay 3 gente que hicieron el PRM, yo soy uno de esos. Y cuando yo dije que íbamos a hacer un partido nuevo en el PRM, inclusive muchos de los que esos funcionarios se oponían a eso y no creían en eso. Oiga lo que yo le estoy diciendo. No creían en eso. No creían en eso. Es más, hasta el nombre del Partido Revolucionario Moderno tiene que ver conmigo, ese nombre. Y lo de Oiga lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué yo le quiero decir? Que yo sé cuando tú arrancas desde cero política. Y yo sé lo que es hacer, porque la política, déjeme explicarle esto, por vivencia que tengo, casi 40 años, detrás de líderes como Jacobo Maluta, Peña Gómez, Hipólito Mejía, y ahora ayudando a Miguel Vargas Maldonado. Oiga, la política... Y en principio con Luis. Y con él en la campaña. La política, oiga bien, cada campaña es un escenario diferente. Cada campaña es un escenario diferente. Totalmente. Y a veces hasta con actores diferentes. Este gobierno comenzó, tiene un año, tú no sabes cómo va a terminar. En el gobierno del 2000, cuando nosotros comenzamos, en los 2 primeros años, éramos la maravilla del mundo. Una joya. Y oiga lo que yo le voy a decir. Y oiga, porque estas son lecciones políticas que quiero que le lleguen a los que están gobernando, amigos míos, la mayoría. Y muchos de los cuales hasta yo lo puse como dirigente del PRM. Yo. Porque a la hora de decidir, y puedo demostrarlo con documentos, la dirección del PRM, que es un partido formado por una representación de Hipólito Mejía y una representación de Luis Abinader, eso es el PRM, constituido por nosotros. Oiga bien, yo le quiero decir a esos dirigentes amigos míos, y yo hablo mucho con ellos en estas situaciones, porque hay mucho descontento interno en ellos también, de gente que no ha nombrado, porque por otras razones que yo le puedo explicar que están incidiendo en el gobierno, yo le quiero decir, mire, que a los 2 años nosotros éramos el gobierno del partido más popular en el 2000 cuando Hipólito Mejía, y que 2 años después, a pesar de haber, oye bien, sometido a la justicia con el PM a la dirigencia del PLD, a pesar de haber metido preso a los ricos de este país con el problema del fraude bancario, a pesar de todo eso, nos sacó la comida del poder. El precio de la comida, del costo de la canasta. ¿Ustedes recuerdan de esa vez? Claro. Eso nos sacó. ¿Quién te subió la gente no entendía, mira, la gente no entendía que tú le explicaras que estábamos en una crisis económica. No entendía nada de eso. La casa del terror. Por lo que te quiero decir, supermercado, que cada elección es una coyuntura diferente. A los 2 años, nadie nos ganaba las elecciones. Y 2 años después, la perdimos vergonzosamente. Estaban bajeados, como dicen. La perdimos vergonzosamente. Que yo iba a los supermercados después que salía el gobierno y la cosa. Y alguna gente me respetaba, me decía, ¿por qué eres tú esto? A la persona me decían, pero mira, nadie quería saber de PRD ni de nada. Ni de Hipólito. Yo iba a San Cristóbal con Hipólito y nada más íbamos Farú, Pepe Goico y yo. 3.
Y fíjate cómo en el 2012 prácticamente perdió las elecciones por poca cosa. Por un pelo. Por un pelo. Por un pelo. Y no ahora fue. tuve el PRM, un partido fundado, creado en el 2014, septiembre del 2014. Tú lo ves que llegó al 16, la segunda fuerza política, y ahora constituyó el poder. Para que tú veas. Y entonces, No, rápido eso. rapidísimo, porque ¿qué pasa? La coyuntura. Mira, William, a mí me tocó inventar el discurso para convencer a PRDistas de 30 y 40 años a que abandonaran su partido y vinieran para un partido nuevo. Claro. Y si yo te digo cómo fue eso y cómo surgió el nombre, yo lo voy a escribir un día para explicarlo. Porque, Los de mayoritario van a tener que aclarar lo que se lo bloquearon. ¿Tú te acuerdas que era el Partido Revolucionario mayoritario? Sí, y nos dijo el presidente de la Junta, y yo revelo aquí, que él podía aceptar con M cualquier partido menos mayoritario, cualquier nombre. ¿Pero y por qué? Porque había oposición de muchísimos actores políticos. De que no manera estaban de breve, acuerdo. mire, son y 55, pero por lo menos en un minuto su posición respecto al Código Penal. Rosa Galán quiere que usted hable un poquito así brevemente sobre esto. Con relación al Código Penal, yo hago como me enseñó a mí el difunto Jacobo Malduta. Tú sabes que los turcos cuando reclaman un aumento de algo de un 100%, tú le das un 50% y ellos te dicen, coge el 50% y sigue peleando los otros 50%. Pero coge lo que hay primero. Pero coge lo que está, porque no te va a pasar 3 meses peleando y te va a quedar sin 150. Entonces, como los turcos, que ese era un tipo que sabía mucho, Jacobo Malduta, un hombre muy pragmático. Mira, hermano, aprueba el código y siga peleando lo otro. Pero yo estoy seguro que el código nada más no es un solo artículo. Oye, pero ve acá. El código tiene Es otros aspectos demasiado, positivos. claro. Entonces, en la lucha política, tú estás peleando 3 cosas. Si lograste 2, acoge la 2 y sigue peleando la una que te falta. Y ese es mi criterio. Yo creo que debe aprobarse y seguir reclamando cada quien que tenga su reclamo. Pues mire, le agradecemos de manera infinita, de verdad, qué gusto conversar con el señor Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Nunca lo había tenido tan cerca, mire, chócala ahí. Así que Pero los amigos... Héctor es de aquí. Bueno, pero no había tenido la oportunidad, así que de verdad que muchas gracias. Y me saludan al dueño de esta. A don Juan Ramón Gómez Díaz. Amigo mío, siempre me encuentro con él por Pedernales, por ahí, por nuestros pueblos. Pero bien, un hombre muy... Pero él y yo somos muy en llaves. Qué bueno, de verdad que sí. Las 7:56, vamos a la pausa comercial, recordando que hasta aquí llega la transmisión de Digital 15 y que seguimos por Independencia 93.3 FM, que es la radio, y por la señal 3 de Aster.